bienvenidos, bienvenidas a esta asamblea y muchas gracias por la invitación y por el espacio que nos dan. Bueno, yo espero no ser arrullador con mi tono de voz, porque sabemos que esta hora posalmuerzo es un poco pesada. Sin embargo, quienes no se han enterado, a mano derecha, saliendo, está la estación de café por si necesita un buen tinto. Esta mañana hemos escuchado hablar de ciertas categorías y términos como diálogo social, enfoque territorial, las regiones o la apuesta por las regiones, el trabajo con las comunidades de base. Pues muy bien, este proyecto que les vamos a presentar, que recién está iniciando, pues tiene que ver con todo esto. Además de eso, se enmarca en el proyecto educativo de nuestra universidad, de la Javeriana, porque puede uno leer, por ejemplo, en la misión, que esta universidad le apuesta a una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Entonces, nada de esto es posible si no se hace con el trabajo por la paz. Entonces, el proyecto Peregrinaje de Justicia y Paz, 4 comunidades vulnerables de Colombia en camino hacia la reconciliación, se ubica en el siguiente contexto. Vamos a ver si esto funciona, creo que sí, veamos. Perfecto. Entonces, esto es sabido por ustedes, Colombia es una sociedad herida debido a diversas formas de violencia y destrucción que se han vuelto costumbre, las cuales vienen de una mentalidad violenta en muchos de sus habitantes. Lastimosamente es así. La violencia vivida a lo largo de su historia y de manera especial la de los últimos 70 años ha ocasionado profundas secuelas acompañadas con sentimientos de odio, venganza, animadversión y desesperanza. Hoy perviven una serie de problemas no resueltos relacionados con la migración y la integración de los migrantes a nuestra sociedad, por los cuales se perciben dinámicas de inequidad, exclusión, estigmatización, aporofobia y xenofobia dirigidas a aquellos sectores poblacionales que ponen a prueba su seguridad ideológica o que invaden su zona de protección. Bueno, esta mañana escuchábamos a Granda, ¿cierto? Y pues sabemos que ese, digamos, es un capítulo, si se quiere, extenso, complejo, doloroso de nuestra historia de conflicto interno colombiano. Bueno, él ya señalaba 60 años de conflicto, piensen ustedes, 75% de las víctimas de ese conflicto, pues población civil y en los territorios. A nivel de cifras, según la Unidad para Atención y Reparación Integral de las Víctimas, estamos hablando de 9.328.449 víctimas, 11.983.203 hechos victimizantes y afectó a más de 8 millones de personas. O sea, es que no es una cifra menor sin duda. No obstante, la paz solo puede lograrse mediante procesos de reconciliación, tanto a nivel subjetivo como intersubjetivo. El nivel subjetivo integra experiencias de reconocimiento, sanación y perdón. El nivel intersubjetivo implica la reconstrucción de relaciones entre los diversos actores que contribuyen al proyecto de nación. Ambos niveles conllevan una transformación social, cultural, política, económica, ecológica y religiosa. Es decir, estamos en una apuesta que es sistémica. Ninguno debería abstraerse de aportar a ese propósito. Como anécdota, esta mañana les contaba que este año 2023, por disposición del rector que está saliendo, acaba ahorita a mitad de marzo, le entrega al nuevo rector, dijo, este año vamos a trabajar juiciosamente el informe de la Comisión de la Verdad. Y le mandó la indicación a todas las facultades, a sus decanos. El primero en responder, como cosa curiosa, fue el decano de la Facultad de Medicina. Y le siguió el de Ingeniería. Me parece muy interesante, porque a veces podrían decir los ingenieros, ¿y nosotros qué tenemos que ver con este cuento del acuerdo, de la paz, de la verdad, de la justicia? Pues es que ninguno debería abstraerse. Si la esencia de la reconciliación, como señala Lederach, inspirándose en el Salmo 85, es el encuentro entre la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, pues esta no se logrará sin el concurso del sector religioso, ni dejando de lado la dimensión espiritual. Al respecto, vale la pena recordar el talante religioso de Colombia, sabemos, ¿no? Claro, la secularización ha hecho mella, pero sigue siendo un pueblo muy religioso.
Claro, el catolicismo ha venido a menos, pero otras iglesias históricas, neoprotestantes, han cogido mucha fuerza y por lo tanto, pues esas membresías o esas confesiones deben también formar parte de esta apuesta por la paz. Adicionalmente, en su deseo legítimo de encontrar una nueva oportunidad, pues tenemos que ser conscientes que personas, comunidades víctimas de la violencia, pues se han cobijado en la religión, ¿sí? Las comunidades de talante religioso, pues les han acogido para poder reelaborar su vida, resignificar su vida. Lo anterior, pues lleva a preguntarse, o sea, todo ello, por la responsabilidad que tenemos todos y de manera particular las iglesias en la promoción de la reconciliación y la construcción de la paz. Bueno. Sí. Aquí está esta frase del Papa Francisco, me parece iluminadora, ¿cierto? Dice él, en muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. Y me gusta esta última parte porque alguien decía algo esta mañana, y es que si bien es cierto, hablamos de el conflicto en nuestro país, la necesidad de paz en nuestro país, cada región, cada territorio, cada comunidad tendría que buscar una manera concreta de hacerla posible. ¿Sí? Decía alguien, no, es que no es lo mismo lo que está pasando en Arauca que Putumayo o a lo mejor en el Chocó. Y por lo tanto esas comunidades deben encontrar su propio camino y para eso se necesita ingenio y audacia. Entonces, en este proyecto en concreto, claro, uno diría, ¿con cuántas comunidades podríamos trabajar este peregrinaje de justicia y paz? Pues con muchísimas, pero obvio, los tiempos, los recursos, las personas, pues nos llevaron a invitar a 4 comunidades. Y tenemos que decir que hubo una aceptación casi que inmediata, ¿sí?, de esas comunidades. Entonces, por un lado, bueno, está en el último parrafito de tenemos entonces la comunidad de San Rafael en Ovejas, de donde está incluso Carlos José, no sé qué se me hizo, que forma parte pues de ese PDP de La Mojana. Allí está, Montes de María, si se quiere. Está la comunidad que está ubicada en Trujillo, Afavit, conocida por muchos de nosotros, pues sabemos de la masacre ocurrida allí. Una comunidad eminentemente de mujeres en Santo Tomás y Palmar de Varela, en el Atlántico, más o menos a 1 hora al sur de Barranquilla. Y una comunidad también muy querida por muchos de nosotros aquí en Bogotá, exactamente por la zona del Diana Turbay, la comunidad de Casitas Bíblicas. Entonces, con esas vamos a trabajar. ¿Qué resulta común para esas 4 comunidades? Bueno, pues que han vivido o están viviendo el conflicto en cualquiera de sus formas, ¿sí? Por lo tanto, creemos que las personas que van a participar de este proyecto, como han vivido diversas formas de los efectos del conflicto, pues realmente están deseosas, ¿sí?, de trabajar el tema de reconciliación, paz y justicia. Más todavía, en nuestros términos, creemos que la reconciliación sería el paso previo a la construcción de esa paz integral. Bueno, no sé si llamarla total, pues para esta mañana salía mucho el término, pero al menos de esa paz integral como un mecanismo para reducir violencia, transformar los conflictos, visibilizar las víctimas, indicar responsables y sobre todo propender por la reivindicación de los derechos. La invitación que tenemos para esas 4 comunidades es adentrarnos en un itinerario hacia la reconciliación que pueda provocar una sensibilización, que incluso ellos que fungen como titulares de derechos y portadores de deberes, puedan incluso recorrer las 4 estaciones que tiene este peregrinaje. Pero antes de ver las 4 estaciones, quisiera hacer mención a a este cuádruple objetivo que señala Uriarte a la hora de pensar la reconciliación. Dice él que cualquier proceso con miras a la reconciliación busca restaurar la humanidad desgarrada de las víctimas, desactivar la espiral de violencia y propiciar un nuevo comienzo, facilitar la autocrítica del agresor, su acercamiento a la víctima y su reinserción social, y reconstruir el tejido destrozado de relaciones personales
grupales e institucionales. ¿Listo? Bueno, está la propuesta, pues queremos ver, claro, la academia siempre anda preguntándose cosas y convierte los problemas en preguntas, si se quiere, preguntas de investigación. Bueno, no lo sé si sea una pregunta de investigación, pero estamos deseosos de ver todos juntos qué transformaciones en clave de reconciliación acontecen en estas 4 comunidades que van a vivir la experiencia del peregrinaje de justicia y paz. Bueno, hay unos teóricos, por supuesto, seguramente conocidos por ustedes, Schreiter, Sell, Boff, Pacheco, ¿cierto? Y ya a nivel metodológico, pues ahí está la base, Gleiser y Strauss. Bueno, y ya en cuanto al peregrinaje como tal, pues he de decirles que tiene 6 estaciones. Queremos vivirlas con las 4 comunidades, pues una que tendrá un inicio, pues la idea es conocerse y reconocerse, conocer nuestra historia, mirar nuestros logros y sinsabores, y sobre todo esas situaciones dramáticas que han vivido esas comunidades. Después vendría una segunda estación, la de la verdad, en donde queremos, bajo el supuesto de una construcción de base social, pues rescatar esa verdad. No será nada fácil, porque ella será el marco para la reconciliación. Aquí nosotros decimos, pues no solamente se comparte el contenido, los hechos, sino además ese contexto que de alguna manera generó o en el cual se vivió el conflicto, la violencia o cualquiera de estos fenómenos que fracturó a ese sujeto y a esa comunidad. Luego vendría la tercera estación, la llamamos la estación de la memoria. Bueno, sabemos lo importante que es hacer memoria. Muchos dicen, al menos para que eso que hemos vivido no se vuelva a repetir. Por lo tanto, hacer memoria es configurar un escudo que de alguna manera protege tanto a las personas como a las comunidades de futuras heridas, además de su poder sanador y restaurador. La cuarta estación, arrepentimiento y perdón, y aquí creo que nos vamos a meter en algo muy complejo, pero le vamos a apostar a ello, y es precisamente que estas comunidades puedan tener una experiencia movida por estos sentimientos de arrepentimiento y perdón, porque son piezas claves para la reconciliación. ¿Sí? Bueno, a veces sabemos que no siempre se da la posibilidad de un arrepentimiento sincero, sobre todo por parte del victimario, y sin embargo allí trataremos de enfrentar el dilema que se da entre unos y otros. La quinta estación es la de reparación y justicia. Entonces aquí, claro, vamos a mirar de alguna manera cómo se reparan los daños causados. Aquí vendría una cosa también bastante complicada, y es bajo qué noción de justicia, si una justicia de orden retributivo o de orden restaurativo, ¿sí? Ahí pues tendremos que reflexionar. Y ya se dan cuenta con lo que estoy diciendo, que aunque la Facultad de Teología es la que va a estar animando el proyecto, tendremos que pedir ayuda a las ciencias políticas, a las ciencias jurídicas, a la psicología y a tantos otros saberes y disciplinas, porque se trata sin duda de un proyecto o de un proceso interdisciplinario. Y ya finalmente, pues la última estación, la de cierre, en donde haremos balance de lo vivido y donde esperamos que cada comunidad y nosotros también pues tengamos una nueva manera de ver la vida. Yo tengo para decirles que este proyecto se suma a otros tantos que hemos realizado, y yo pienso que el primero en cambiar o transformarse son los académicos. O sea, realmente nosotros nos miramos a nosotros mismos y no somos los mismos de hace 15 o 20 años. Ha habido un cambio profundo en la manera de concebir las comunidades, los problemas, ¿cierto? Porque a veces se nos acusa a la academia que nosotros siempre vemos desde la barrera, desde el centro, desde Bogotá, desde las ciencias, pero estos proyectos que se hacen en territorio realmente son enriquecedores y transformadores. Yo creo que esa es la palabra, transformadores. Le doy la palabra en este momento a José Vicente, quien va a hacer una breve mención de las 4 comunidades, donde están ubicadas y algo de su realidad particular. José Vicente. Bueno, buenas tardes a todos. Como ustedes pueden ver, ustedes se preguntarán muchas veces en qué aporta la teología al tema de la paz, ¿no? Y la reconciliación. Y en realidad, pues en proyectos anteriores nosotros estuvimos trabajando en Tierra Alta, Córdoba, y hicimos un trabajo de lectura intercultural de la Biblia en contextos de impunidad.
Ahí también participaron 4 comunidades, una de Guatemala, otra de Honduras, una de Perú y Colombia, ¿sí? Entonces, a partir de la lectura del texto bíblico, mirar cuáles son esos dinamismos que ya seres humanos han vivido, porque lo que nos cuenta la Biblia es un relato de seres humanos que han vivido sus luchas, sus búsquedas, sus esperanzas. Y eso es lo que queremos también desde otra perspectiva trabajar en este peregrinaje, y lo vamos a hacer entonces desde la comunidad de mujeres de Santo Tomás, Palmar de Varela, en el Atlántico. Como ustedes lo pueden ver ahí, aparece la plaza principal en esta foto. Este grupo de mujeres es un grupo de mujeres que algunas de ellas les ha tocado llegar a este sector por la misma situación de conflicto y violencia vivido. Pero además de eso, el hecho de que hayan salido, hayan dejado su tierra y demás, no significa de que la violencia ha desaparecido. La violencia sigue en las situaciones cotidianas, ¿no? En la vida familiar. Entonces, el conflicto, las tensiones familiares, el maltrato, el abuso, etcétera. Entonces, estas cuestiones siguen ahí vigentes, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres que ya viene trabajando desde proyectos anteriores ha querido también sumarse a este proyecto, tratando de ver cómo coincidir la paz en lugares concretos como es la familia, el hogar. Entonces, este grupo de mujeres, la mayoría son mujeres, como se ha referenciado ya anteriormente. Este grupo de mujeres realmente ha querido hacer, digamos, una apertura al proyecto. Por otra parte, está la comunidad étnica de Galapa, corregimiento de San Rafael y Flor del Monte, en los Montes de María, que también, aquí está Carlos José, un representante de allá de la comunidad y realmente quien nos ha colaborado en todo sentido. La comunidad se ha dispuesto porque hay tensiones particulares, ¿sí? Aunque se ha logrado mucho en términos de región, sin embargo hay cuestiones particulares de la comunidad que necesitan ser resolvidas, ¿no? Especialmente o resueltas, ser resueltas especialmente en cuestiones de conflictos que tienen las comunidades a nivel interno, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder, frente a los intereses de tipo económico, de tipo político, poder establecer canales de comunicación? Entonces, por eso el conflicto entre los dos cabildos ha generado un poco de malestar y eso queremos trabajarlo desde este proyecto. Por otra parte está AFAVIT, ¿cierto? La Asociación de Comunidades Víctimas de la Masacre de Trujillo, y bueno, hay varias cuestiones que se están presentando. Una de ellas es el cambio generacional, ¿no? Los jóvenes que quieren, digamos, de alguna manera reemplazar a los otros quienes han estado dirigiendo los procesos y demás, pero vienen con nuevas ideas, tal vez consideran que ellos no deben cargar las tensiones anteriores y también deben reemplazar algunas otras tantas, y entonces por eso suele suceder que esas tensiones ad intra de las asociaciones y demás sean normales, digámoslo así, pero tienen que ser resueltas. ¿Y cómo se resuelven? Sino haciendo la respectiva transición, ¿sí?, frente a los conflictos internos que tienen las asociaciones, ¿no? Entonces, AFAVIT, por ponerles un ejemplo, ha vivido esas situaciones concretas porque quienes estuvieron de manera directa afectados por la masacre de Trujillo, su posición frente al monumento de las víctimas ha sido muy distinta al
cambio generacional, a los jóvenes que ya tienen una posición distinta y quieren que se les coincida de otra manera, ¿no? Entonces ellos se han querido sumar a este proyecto. Y por último está entonces las casitas bíblicas aquí en Usme, Distrito Capital en Bogotá, suroriente de Bogotá. Hay una situación concreta y es que pareciera ser que la violencia solo se da en las regiones y aquí en Bogotá pues no, y que todos estamos protegidos aquí en Bogotá de la violencia y no es así. Una gran población viene de sectores que han vivido la violencia de manera directa, pero además de eso ellos vienen como desplazados y entonces en Usme, en Ciudad Bolívar y bueno, en otros lugares de la ciudad se encuentran comunidades que están siendo afectadas directamente por las violencias propias, es decir, vienen de lugares donde vivieron la violencia y al ser desplazados encuentran nuevas situaciones. Entonces ellos quieren que se les reconozca, ¿sí?, como comunidades que han sido desplazadas, pero también quieren que se les reconozca en su igualdad de género, ¿sí?, y que se les tenga en cuenta como víctimas y demás. Entonces ahí vamos encontrando una población bastante grande que está requiriendo o no solamente ser tenida en cuenta, sino también requiriendo ser tenida en cuenta en cuanto a derecho, ¿sí? Entonces sigue viviendo otras situaciones de violencia o de abandono, ¿sí?, porque muchas veces los planes gubernamentales no les tienen en cuenta, entonces abandono, olvido, ¿sí?, hemos sido desplazados por olvido, por abandono, pero estando aquí en la ciudad sigue la misma situación. Entonces ellos han querido también sumarse a este proyecto de peregrinación hacia la justicia y hacia la paz. Bueno, esas son las 4 comunidades que van a participar. Bernardo, muchas gracias por esta intervención. En este momento, y tal vez mal contados, hay alrededor de 50 proyectos en la Universidad Javeriana que tienen que ver con la paz. Algunos son de investigación, otros son de intervención, otros son de formación, ¿sí? Y yo creo que de alguna manera nos articula esta disposición de la misma universidad, como les comentaba esta mañana, de trabajar seriamente la paz, pero no solos. A veces, y Bernardo lo sabe, pues la universidad en eso ha hecho un ejercicio bastante fuerte de cómo aliarse con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, la misma sociedad civil, las comunidades de base como tal. Entonces, digamos que el proyecto en sí mismo no está articulado con esta experiencia del padre Leonel, no hay, forma directa, pero sí forma parte de ese gran sistema de trabajo que tiene la universidad con otras instituciones en favor de la paz en las regiones, porque esa también ha sido una apuesta del último periodo y es una universidad que es capaz de ver la Colombia profunda, de trabajar con esa Colombia profunda para construir conjuntamente. Y a propósito de los aprendizajes que preguntaba la compañera, yo creo que también una cosa que hemos también aprendido muy fuertemente y sobre todo porque no lo dijimos, pero el método que se está utilizando que enmarca todo este proyecto es la IAP. Quienes conocen la IAP pues saben que uno de los principios para que realmente sea acción-participación es el diálogo, es la escucha, ¿cierto? No es la academia quien pone las reglas de juego, quien pone de primer plano la teoría, el fundamento, la verdad, no, sino que eso que se está haciendo se construye con la comunidad. Es la misma comunidad quien encuentra, por ejemplo, las causas y consecuencias del conflicto vivido en ese territorio o en esa comunidad. Pero también son ellos los que construyen la manera como pueden superar o de alguna manera sanar las consecuencias de ese conflicto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay una dinámica diferente a la de la típica investigación en donde el investigador es el experto, el que sabe todo y va a decirle a la comunidad cómo es que tiene que hacer. Ahora, recuerden, dije que este proyecto hasta ahora está iniciando, o sea, digamos que técnicamente incluso ahorita todavía está en proceso la firma, así que esperamos
está para 3 años, esperamos poderles contar tal vez en el 2025 qué ha ocurrido.